¿Alguna vez te peleaste con alguno de tus hermanos? Seguro que sí, ya sea por la ropa, por algún juguete y hasta por ver quién de ustedes era el hijo consentido. El hecho es que las peleas entre hermanos son algo común. Pero, ¿qué dirías si te decimos que estas peleas pueden ser un intento de llamar la atención de los padres? Cuando los hijos pelean y rivalizan entre ellos, a veces lo hacen por reclamar una atención que no les fue dada, y esto se puede llevar hasta la edad adulta, donde las peleas toman tintes de verdadera guerra. ¿Qué necesidades buscan satisfacer los hijos que pelean con sus hermanos? ¿Hay alguna edad límite para que los hijos se reconcilien? ¿Qué papel juegan los padres? Hoy, en Diálogos en Confianza, opina sobre la rivalidad y peleas entre hermanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Bueno, y el día de hoy ya viste que vamos a hablar de esto de peleas y rivalidad entre hermanos. Seguramente muchos de ustedes tienen hermanos, tienen hermanas, y bueno, todos crecimos en alguna u otra medida, pues teniendo discusiones, peleándonos tal vez, pues no sé, por un juguete. A veces las niñas nos peleábamos por la falda porque te querías poner la misma ropa, el mismo suéter. En fin, vas creciendo y hay muchas cosas que el estar viviendo y conviviendo en un mismo entorno familiar, pues produce algunas rivalidades, algunos pleitos, algunas discusiones, en fin. Pero bueno, a veces esto escala, a veces esto se convierte en una situación mucho más grave, donde los hermanos realmente están viviendo pues unas peleas muy fuertes, enojos, preferencias de los padres, crea una rivalidad que, bueno, realmente se convierte en un infierno. Y pues de esto vamos a platicar el día de hoy para ver qué es lo que nosotros podemos hacer como papás, si tenemos o no tenemos responsabilidad, si algunas de nuestras acciones producen o no producen estas rivalidades y estos pleitos entre ellos, y bueno, cómo podemos hacerle para vivir en una sociedad, pues por supuesto, mucho más armónica, más en paz, viviendo en un entorno familiar más seguro y más feliz. Así es que esto vamos a platicar el día de hoy. Ya sabes que nuestras redes ya están abiertas para que por supuesto nos platiques todas tus historias, porque para nosotros es muy importante escuchar tu voz. Y le doy los buenos días al público que está hoy con nosotros. Bienvenidos, gracias por estar aquí, y por supuesto a mi queridísima Sandra González Rull. ¿Cómo estás, mi Sandra? Hola, Cris, muy bien, ya leyéndolos aquí, les agradecemos a todos su participación. Justamente de lo que decías, Cris, nos comenta una persona en Facebook Live que tenemos, recuerde, la transmisión durante las 2 horas para que comente debajo de ella. Y dice, siento que mi madre nunca pudo ver, que no fomentó que nos lleváramos bien entre hermanos, provocó diferencias, hablaba mal de uno con otro, y bueno, el resultado, hermanos peleados, nos pusimos a competir a ver quién era más, quién le daba más, y ahora con ayuda de especialistas pude bajarme del carrusel, dejé de competir y me dolió en su momento, pero hoy siento paz. Y es que desde temprano recibía un tuit también que preguntaba a una persona, y ya nos lo aclaran los especialistas, esto de qué manera afecta a terceros, ¿no? Como diciendo, ¿y cuál es la importancia del tema de hoy? Bueno, pues que los hermanos se peleen, pues se pelearán en su casa, pero vamos a ver cómo esto pues cruza las puertas del hogar y cómo puede reflejarse después en relaciones complicadas con otras personas. Entonces, claro, de eso es lo interesante del día de hoy. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, a Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que nos van a estar acompañando, por supuesto, todo el programa. Y tenemos el día de hoy como invitados a Rosario Busquets. Ella es psicóloga y terapeuta familiar. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muy contenta. Uno de tus temas, cara. Uno de mis temas, sí, de mi mero mole. De tu mero mole. ¿Tú tienes hermanos? Sí, 3. ¿Y cuáles eran los pleitos más comunes que tenían? Con mi hermana las cosas, la ropa, ajá, ¿no? Y con mis hermanos más bien comportamientos, actitudes, cosas más generales. Sí. Algunas cosas de género tal vez, ¿no? De que tienen actitudes que nos chocan a las niñas cuando eres chiquita, ¿no? Sin duda, y sí creo que este rol de soy la grande,
Entonces tenía cierto permiso Tú para eras- tú corregir eres a la mis grande. hermanos. Yo soy la grande. Ah, sí, Entonces, interesante. Si nos están claro, viendo los hermanos claro. de Rosario, ¿qué opinaban de eso? Porque Sí, Que es llamen. que ser hermana mayor sí tiene una carga distinta. Sí, Yo también soy claro. hermana mayor. y Yo claro, también soy la creo mayor, que, ¿eh? que tendrá también, los menores dirán, no, también ser menor y ser el sándwich. Pues sí, cada uno tiene su posición y esto también influye. Sí, pero fíjate, ahorita dijiste algo muy, muy significativo, ¿no? Esto de que de repente a las mayores nos dan el permiso de regañar a los Totalmente, otros, ¿no? Y de totalmente. ser un poco como las mamás. Entonces, hijo, eso está durísimo. Eduardo, ¿a ti cómo te fue con esto? Eduardo Ibarra, así es. psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCAL. Gracias, Bienvenido. Cristina. Buenos días. Pues yo soy el menor de 5, entonces ya me di cuenta las mayores. Sí, Se es nos una nota visión luego, totalmente ¿verdad? diferente, sí, por supuesto, es una vivencia totalmente diferente. Sí. También se cree que hay ciertos beneficios siendo el menor, ¿no? Porque tiene como el más consentido, el que le permiten más cosas, el que ya no hay tanta presión de parte de los padres porque pues ya presionaron a los mayores, ¿no? Ya va disminuyendo. Entonces sí creo que hay una visión diferente y también creo que esas realidades contrastan mucho entre hermanos y también tiene que ver con el origen de muchos conflictos que se dan en las familias. ¿A ti cómo te fue con tus hermanos? Pues con conflictos, particularmente mi hermano mayor, el hermano que sigue de mí, o sea, perdón, que es antes de mí, es varón. Entonces tuve muy buena convivencia con él, pero también las rivalidades más fuertes eran con él, en la competencia y todo esto, ¿no? Las anteriores eran 3 hermanas, entonces pues ellas se hacían bolas con sus broncas, pero yo con mi hermano es con quien más peleaba y competía. Claro. Sí. Fíjate qué interesante. Algunos pequeñitos de la familia, yo conocí a algunos que me decían, pues a mí me ponían de portero si es que quería jugar fútbol con ellos. Y entonces pues yo con tal El de abuso. jugar fútbol era el portero y olvídate O el de los goles chocolate. que le metían y los Golpes. balonazos que le daban. O es el de chocolate, ¿no? El que no cuenta casi también en los juegos, Pero ahí se luego va crecen, discriminando. esos chiquitos crecen Sí, y ahí es exacto. donde Pues sí, se pone y interesante. es donde se pone interesante. Exacto. Francesca Carañato Roseto, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta y tanatóloga. Francesca, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. ¿A ti, tú tuviste hermanos? Sí, ¿Tienes hermanos? yo me uno al club de las hermanas mayores, también soy hermana mayor y mis 2 hermanos varones son medios hermanos y nunca he convivido con ellos directamente por mucho tiempo, es decir, no compartimos el mismo hogar. Entonces yo esta situación la vi como espectadora. Entonces pude presenciar las peleas, los conflictos, las rivalidades, cómo lo resolvían entre ellos, cuándo no lo resolvían y también mucho el papel de mi padre y su esposa y cuándo se metían y cuándo no. Y para mí fue muy padre porque era como un experimento social verlos a ellos, porque yo con una diferencia de edad mayor lo vi de una manera, lo viví de una manera distinta. Claro, por supuesto. Contigo no estaba la rivalidad, no se enojaban contigo. No, al contrario, yo era como, quizás la carga, y mucho la tienen los hermanos mayores, era de que mira el ejemplo, ¿no? Tu hermana ya dónde llegó, ya lo que hizo, y yo, por favor, quíteme un poquito de esa responsabilidad, porque qué tal si quiero salirme de la raya y no puedo porque me están observando los hermanos. Claro, fíjate, ese es otro punto bien interesante, si es cierto, cuando hacen ese tipo de comparaciones. Y bueno, a ti como siendo el ejemplo, ¿cómo pesa ser el ejemplo, no? No ¿Cómo puedes puede ser fallar. muy fuerte? David Carreón Robledo, psicoanalista, especialista en psicoterapia individual y de pareja, director del Centro de Atención Psicológica 3 y docente de la Universidad Intercontinental, la UIC. ¿Cómo estás? Bien, Cristina. Y a Buenos ti, días, buenos días a David, todos. ¿cómo te fue? Fui también el menor, como Eduardo, el menor de 4 hermanos varones, todos. Y ¿Te ahorita- ponían a ti de portero? No, porque la diferencia de edades era mucha, entonces Era más mucha. bien yo era, como decía Francesca, espectador de mis hermanos, de lo que hacían y un poco, como ella lo dice, me ponían de ejemplo a mis hermanos, porque además eran hermanos estudiosos, inteligentes, bien portados, todos, ¿verdad? Entonces, mira a tu hermano que hizo tal, mira a tu hermano que ya vive en tal lado, mira a tu hermano que a tu edad, tu hermano tal. Entonces, ¿No acabaste dándolos? un poco, Sí, un poco ¿no? sí. Y creo que ellos a mí también, cuando ellos, a ellos también expectaban, veían cómo mis papás me consentían en otras formas que a ellos no. Claro. Seguramente, pero pues sí, a pesar de la diferencia de edades, claro que se fue gestando ahí una especie de coraje, de celo, de algo, ¿no? Claro. Por lo que tenía que hacer como ellos.
Claro. y que yo no quería hacerlo como ellos. Claro, claro, claro. Y aparte también del otro lado, como dices tú, fíjense qué interesante, porque bueno, este es un tema, como están viendo, que por supuesto nos toca a todos, ¿no? Todos de alguna u otra manera somos hermanos y lo vivimos de una u otra manera. Y tú decías, bueno, también a ellos no les gustaba ver cómo a mí me consentían, porque a veces también sucede, que a los primeros les toca tal vez un poquito más fuerte porque la familia está empezando, tal vez los recursos económicos no son tan fluidos y de repente al chiquito resulta que le dan más que a los grandes y también eso crea rivalidad, Claro. ¿no? O sea, de muchos lados, caray, es un temazo. Pero bueno, pues bienvenidos todos y acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cuáles eran las peleas más comunes entre tus hermanos? Vamos a ver qué nos dijeron. A veces era porque algún juguete le traían al otro y a mí no me lo traían y a mí me gustaba. Generalmente eran cosas de niños. Por hacer el quehacer, que quién iba a hacer lavar los trastes o quién no. Con la computadora y no sé, supongo que a la hora de ayudar en la casa y lavar los platos y demás. No, creo que más de grandes por el tiempo, o sea, porque la invito a hacer cosas y ella no puede, y ella me invita a mí y yo no puedo. Es que ellos se llevan 7 años de diferencia, entonces era como sentirse desplazado el mayor, ¿sí? Como que demandaba más atención. Bueno, pues muy interesante ver las diferentes posturas, ¿no? Desde la computadora hasta la ropa o cualquier cosa que esté en el camino puede ser motivo de rivalidad. Claro. Ya me gustaría preguntarles, o sea, a veces esto empieza desde el primer hijo que escucha que va a ser hermano, ¿no? Que va a tener un hermano, que va a nacer un nuevo miembro de la familia. ¿Empieza ahí la rivalidad? ¿Empiezan ahí los celos y el enojo o es falso esto? Yo creo que sí, empieza ahí una suerte de celo, de envidia. Tal vez en la fantasía podemos pensar que es primero, ¿no? Al saber que va a ser hermano, todavía no hay ese hermano con quien rivalizar, sino en la fantasía. Y a partir de ahí ya lo que uno puede llegar a imaginar es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué va a obtener ese hermano que está por venir? ¿Qué va a tener? Y eso va a significar qué me va a quitar, ¿no? A mí qué me va a restar. Forzosamente debe de generar una especie de celo. Y esas fantasías de pronto son muy alimentadas por la familia, ¿no? Generalmente la familia mexicana es muy cizañosa y de pronto ya se dan cuenta del embarazo y empiezan, uy, el hermanito te va a quitar tus juguetes, uy, tu mamá ya no te va a poner tanta atención, uy, y esas fantasías que de pronto el bebé, el niño se hace, de pronto sí están muy reforzadas por el contexto cultural de las familias mexicanas, en donde sí se le refuerzan estas ideas que puede tener el menor y empieza a incrementarse esta rivalidad, este enojo, esta molestia, por lo que el hermano o la hermana va a llegar a quitarle, ¿no? Entonces sería una situación que, porque dices mexicanas, pero ¿sería entonces solo mexicanas o sería algo que es común a nivel de ser humano? Yo creo que hay una variedad muy grande en estos contextos. Yo no he visto un cierto estilo de funcionamiento como único. Me parece que depende de la edad, por ejemplo, que el niño tiene. No es lo mismo que a un niño de 2 años le digan vas a tener un hermanito, que a un niño de 5, que a un niño de 8, que ya tiene parámetros de comparación en la escuela o con primos o demás. Sí creo que mucho del manejo equilibrado por parte de los papás alrededor del tema de viene un hermano en camino va a depender mucho. Si un niño oye que porque viene un hermano en camino, el unitema del que se habla a partir de ese momento es de que viene un hermano en camino, ¿no? Empiezan a generarse sensaciones de qué está pasando aquí. Cuando los papás planean de una manera equilibrada qué lugar va a tener el embarazo, cómo se va a hablar de esto, de qué manera. Hay papás que tienen una ansia por conciliar a este niño con el hermanito que ahí viene y entonces todo el tiempo están, y va a estar padrísimo porque vas a jugar con él, y va a estar padrísimo porque te va a traer un no sé cuándo, que se crea una ansiedad, ¿no? Anticipatoria, que es como, ¿por qué tanto argüente alrededor de algo que ni siquiera he creado una experiencia personal? Entonces me parece que puede ser tan distinto como situaciones se vayan generando dentro de las casas. ¿Y de qué manera se manifiesta, Francesca, en los niños? O sea, ellos cómo lo expresan, qué cosas podemos observar que les está produciendo esta ansiedad o que están sintiéndose inseguros o que se están sintiendo
pues ansiosos porque algo está por suceder. Me viene a la mente una viñeta de Mafalda cuando recibe la noticia de que llega Guille, su hermanito, no sé si lo recuerdan, se queda de palo y se desmaya, ¿no? Así de grande es el impacto ante esta noticia, ¿no? Y coincido con Rosario, depende mucho de la edad en la que el niño recibe la noticia y completamente del manejo, pero quería agregar una cosa con respecto a lo que comenta ella. Esta parte de fantasía, yo creo que hay que verlo también desde el punto de vista de qué vendemos los padres al niño, porque les estamos vendiendo desde chiquititos, justamente por este miedo de que se llevarán, serán muy celosos, la idea de que en cuanto nazca será tu compañero para toda la vida, podrá jugar contigo, y eso por supuesto que no es real. Entonces, a mí me resulta muy importante como hacer hincapié en que los padres vendan realidades a los hijos. Cuando nacerá tendrá muchas necesidades y durante muchos meses no podrán jugar juntos, pero ¿qué se te ocurre tú que puedas hacer? Porque él necesitará comer, necesitará dormir, llorará mucho porque no puede expresarse. Entonces, poder plantearle y preparar al hermano, a la hermana, ante la realidad que los espera. Yo creo que eso de antemano ayuda mucho a los niños de cualquier edad a prepararse y decir, ok, entonces será una criatura, un niño, un bebé que va a ser delicado, voy a esperar que llore mucho, mamá va a estar mucho tiempo con él, pero yo también voy a ayudar a mamá en esto, voy a poder seguir haciendo ciertas cosas, ¿no? Y justamente dependiendo de la edad son las manifestaciones con respecto a esos celos. A partir de los, digamos, después de los 3, 4 años ya podemos ver comportamientos un poquito más claros con respecto a la rivalidad. Y principalmente pueden ser de 3 tipos, de llamado de atención, de oposición o de agresión. No sé si haya tiempo para platicarlo. No, ahorita regresando nos los puedes decir cada uno de ellos, pero sí es como muy importante saber qué hacer como papás, ¿no? Porque algunos que nos están comentando y que nos estuvieron comentando en estos días, de repente, por ejemplo, es que le estoy dando pecho al segundo bebé y llega el grandecito y te quiere quitar, ¿no? Sí. O no, ya que se vaya, ¿no? Aunque son chiquitos, te lo empiezan a decir muy pequeñitos, ¿no? Sí. O un poco más grandes, como dice Rosario, es más fácil explicarles, pero ¿qué hacer con los chiquitos? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Cuando le doy preferencia a uno o cuando lo comparo es que él es mejor que tú, deberías de ser como él, él nunca me causó estos problemas y esas cosas así, con esos comentarios. Muchas veces consienten a uno más que a otro. Y es cuando empieza el rivalismo entre los hijos. Bueno, a veces inconscientemente creo que los padres cometemos errores en el sentido de decirle a uno, pues mira, te habías de parecer a tu hermano, o las dichosas comparaciones, o mira, no digas mentiras cuando uno está mintiendo y ellos se dan cuenta. Supongo que cada uno tiene como cierta preferencia o en ciertas cosas prefiere que uno haga una cosa que otra, entonces eso a veces hace que se generen conflictos. Claro. Qué interesante todo lo que nos están comentando. Ya hay muchos comentarios también en las redes que ahorita Sandy nos los va a hacer favor de leer, pero nos quedamos con este ejemplo que decías de estas 3 posturas, ¿no? Adelante, por favor. Comportamientos que pueden manifestar los hermanos mayores ante la llegada del nuevo hermanito o cuando ya está creciendo. Un tipo de comportamiento son las conductas regresivas, es decir, el niño de 4 o 5 años que ya tenía control de esfínter se hace pipí en la cama, ¿no? El niño que, por supuesto, ya no manifestaba ansiedad de separación o era una persona muy independiente y de repente, mamá, para todo. Estas son conductas regresivas y son esperadas ante esta situación, no solamente ante la llegada de un nuevo hermanito, también ante un divorcio y otro tipo de situaciones. Otra conducta que es más... se observa más en niños un poquito más grandes, a partir de los 5 o 6 años, son conductas de oposición. Entonces empiezan a retar a los papás con respecto a las reglas. Los testean, literal, los prueban. Entonces, digamos que los papás solemos juzgarlos como rebeldes. No, ya se está poniendo rebelde, se está viendo rebelde porque está celoso. Bueno, a mí me parece muy importante que no nos quedemos con esto, es decir, el decir, es que está celoso del hermanito y dejarlo no me parece adecuado, me parece al contrario una actitud un poco cruel, es como hacer caso omiso de eso que está tratando de hacer nuestro hijo, que es
viendo qué es lo que ha cambiado y qué es lo que sigue igual a pesar de que ha llegado el nuevo hermano. Entonces, o sea, es una forma de decirnos algo me está sucediendo y no sé cómo manejarlo. Sí, y también de saber qué es lo que ha cambiado, qué es lo que queda, cuáles son las certezas de mi vida y cuáles no lo son. Porque, por ejemplo, muchas cosas han cambiado en mi vida desde que llegó el hermano. El cuarto ya no es mío, los tiempos de mamá y papá ya no son nada más para mí. Entonces, es importante que los papás le expliquen que las reglas, al igual que los cariños, al igual que las convivencias, van a quedar iguales y sirven para estar mejor todos. No porque ha llegado el nuevo hermanito, es que la regla, por ejemplo, de dormirse a cierta hora, de comer determinadas cosas o de hacer la tarea, es que ya no se cumple. Y hay que creerlo y hay que hacerlo, porque muchas veces los padres justamente se muestran más laxos, se muestran, no diría flexibles, sino que ponen en riesgo. Quieren compensar un poco. Siendo mucho más tolerante con esas reglas, pero lo que de pronto olvidamos como padres es que la regla, el límite, le otorga mucha seguridad al niño. Claro. Entonces, claro, es muy importante. La estructura. Y el último aspecto sería la parte agresiva, pero si quieres lo comentamos un poquito más tarde, ¿no? Cuando son francamente agresivos los niños con sus hermanitos. Bueno, o sea, si quieres de una vez para terminar el tema, o sea, y entonces la última son agresivos y empiezan a hacer agresiones contra los hermanos y ellos mismos. Sí, contra los hermanos, ¿no? Contra el hermano que acaba de nacer. Acaba de nacer, sí. Y no es cuando juegan de manera ruda y no miden a lo mejor la cabecita que no tienen que tocarla y demás, sino cuando hay una intencionalidad de hacer daño. Y ahí hay que ver atrás qué es lo que está pasando con los papás. ¿Qué hacer con los papás? Aquí nos dice una llamada. Recuerdo cuando le dije a mi hija que venía su hermano, estaba muy celosa. Al mes de nacido el bebé, mi hija me preguntaba, ¿cuándo se va? Eso pues suele suceder. Es muy frecuente. Oye, ¿ya se va? Sí, yo les he contado, ¿no? De un sobrino mío que le decía a su mamá, ¿te la comes otra vez? Ay, sí, digo, por favor, o sea, desaparece. Vuélvela La otra vez la guardar. quiero en tu panza, ¿no? Ajá. Ahí estaba súper bien. ¿Te la comes otra vez? Ahora, y a mí sí me gustaría aclarar que hay muchos niños a los que no les pasa nada. O sea, no es... ¿Y por qué, Rosario? ¿Por qué hay niños a los que no les pasa nada? Yo creo que... ¿Será un buen más manejo allá, de papás sin a ver, darse cuenta? Sí, sin duda alguna debe de haber un buen manejo, pero hay una parte también de cómo cada quien elaboramos en la vida las experiencias que viene con quienes somos nosotros, ¿ok? No todo depende... A ver, un mal manejo de los papás puede crear algo que no se iba a presentar. Un buen manejo de los papás puede que algo que sí se presenta, manejarse bien, o ni siquiera presentarse, porque si no parecería que todos estamos como condenados a que la llegada de un hermano va a impactar de una manera muy importante. Y no es cierto, hay niños a los que de verdad no les pasa nada. Es más, hay papás que incluso te dicen, yo acabé teniendo un hijo porque el hermanito era el que lo pedía, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que pasa de todo y otra vez, dada la lupa que pongamos encima de lo que está pasando, vamos a dar lugar a mayor o menor dimensión de la expresión de lo que vaya a suceder. Ahora, un poco lo que queremos con la intención de este programa es justamente poner la lupa en cuando de una manera sí pasa. O sea, pero cuando de alguna manera inconsciente yo como papá lo provoco. O sea, que no me estoy dando cuenta y que de repente lo provoco, ¿de qué manera lo provoco? Y ahorita estamos hablando de pequeñitos que acaban de llegar, pero por supuesto quiero pasar a cuando ya, por ejemplo, en la adolescencia. En uno de los testimonios lo decían, son los padres que hacen que los hijos rivalicen porque los comparan o los ponen a competir, ¿no? Y esto en la mayoría de las familias es una situación que sucede tarde o temprano, en algún momento, como decías, de una manera absolutamente inconsciente e involuntaria. Los padres tienen un comentario como estos de generar ¿sabes competencia. Qué? Tal vez de manera voluntaria, pero también pensando en que estoy haciendo algo correcto. Por ejemplo, te pongo de ejemplo a tu hermano porque mira qué bien lo hizo sin darme cuenta que esa acción está tal vez lastimando a otro o está haciendo que ese otro no quiera a su hermano. O sea, yo tal vez lo estoy haciendo con una buena intención, pero tal vez el resultado no es el adecuado. De acuerdo, estamos de acuerdo. Cuando digo involuntario, en realidad quiero decir que no es la intención hacer un daño o provocar esa competencia, pero es lo que acaba sucediendo, sin duda. Ahora, también creo que tenemos que considerar que es
es justo en la familia, o sea, si vamos a hablar de rivalidad entre hermanos y de pleitos y demás, tenemos que hablar de que es una condición absolutamente natural, humana, pues partiendo de que es en la familia el núcleo donde se van a gestar y se van a generar todas las emociones, o casi todas las emociones que vive un ser humano. Claro. No solamente el amor y el cariño, como nos dicen, vas a tener un hermanito y se van a querer para siempre y van a estar juntos. No. Sí, también habría que decirles, y un día se van a pelear, y un día no lo vas a querer ver. Y, es un laboratorio, la familia. Van a ser estoy feliz porque van a ser la parejita, y la parejita más bien son dos del mismo sexo, porque juegan a lo mismo y les gusta a veces lo mismo, ¿no? Claro. Pero de repente también dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo le digo? Ahora, yo me iría a un paso previo. Una pregunta que con mucha frecuencia yo les hago a los papás antes de iniciar cualquier otro tipo de exploración al interior de la familia, está relacionada con algo en lo individual. ¿Para quién tuviste a este hijo? O sea, tuviste a este hijo para acompañar un proceso, la verdad es que extraordinario, de desarrollo personal de alguien a convertirse en un adulto de bien, o tuviste a este hijo para cumplir una serie de satisfacciones personales, para seguir viviendo tu vida a través de ese personaje, para no acabar estando solo cuando eres un adulto mayor, para que por ahí puedas vivir la satisfacción de comprarle el juguete, regalarle, hacerle, y tú realmente congraciarte. ¿Y por qué me parece importante esta pregunta? Porque en muchas ocasiones empezar por reconocer qué significa cada uno de estos hijos, sobre todo cuando tengo más de uno, por el tema de hoy, qué significa cada uno de estos hijos en mi vida, porque no todos llegan ni por la misma razón, ni por la razón que consideraríamos la deseada, ¿no? Y porque cumplen factores específicos dentro del momento de vida en el que yo estaba cuando este niño nació. Y entonces, desde ahí, hay un hijo que se va a parecer a mi expectativa y hay un hijo que no se va a parecer a mi expectativa. Y entonces, de pronto, a veces las comparaciones o el mira cómo se porta tu hermano tiene más que ver con que este hijo me hace sentir una buena mamá o un buen papá, y este hijo no, este hijo más bien me está cuestionando qué onda conmigo porque no la estoy haciendo como debe de ser, y entonces quiero que te vuelvas como un clon de este hermano, ¿no? Y ahí empezamos a mandar mensajes de es conmigo y con lo que a mí me confronta, cómo te comportas. Yo les digo a los papás, mira, hay hijos que llegaron a la vida para que los quieras y para que los eduques, pero hay hijos que vinieron para confrontarte con habilidades que no habías aprendido. Claro, por supuesto. Y entonces necesitas ir empezando a ver dónde te colocas. Ahora, si un papá Rosario, en su experiencia tiene una buena idea de esto, va a poderse manejar con cada hijo como si fuera un hijo único. Exacto, eso justo te iba a preguntar. Esta reflexión que nos haces de una manera muy puntual, muy clara, pues es una reflexión que viene desde tu expertise, ¿no? Así es. Desde tú ser terapeuta y dedicarte a esto. Cuando estás allá afuera como papá, que obvio no es tu expertise, esta reflexión no la haces. Y lo único que sabes es que de repente pues parece que te llevas mejor con uno que con otro. Ajá, de manera natural. ¿Qué les podemos decir a los papás? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí para que ellos, o sea, de repente tomen estas posturas? ¿Es esto todo lo que estás diciendo tú atrás? Pero ellos están ahí y dicen, ¿qué me está pasando, no? O ¿por qué este me cae súper bien y este me cae súper mal? O pero ¿por esa qué? es la línea. Yo creo que esa es la línea. Justo creo que programas como estos lo que nos permiten es poder llevar a que papá y mamá se pregunten un poco más allá de lo obvio, ¿no? Claro. O sea, a que puedan decir, ok, antes de regañar a este y de decirle que el otro y de... ¿Qué me está pasando a mí con este? ¿No? Porque simplemente reconocer, este me cae mejor que este, ya es un punto de avance importantísimo a decir, es que tú te portas mal. O es mi favorito también, ¿no? Porque de repente dicen, pues es que este es mi favorito, pero aparte te pueden decir el argumento completo de, mira, de veras se porta Pero es que mejor. ve cómo se porta. Es que cómo se porta, Eduardo. Sí, que justamente retomando lo que dicen es, muchas veces cuando se les cuestiona a los papás respecto a las diferencias que tienen con hijos y los problemas que tienen con determinados hijos, van descubriendo ellos algo que puede ser o similar a su pareja o similar a ellos mismos. Es decir,
Y de pronto los papás caen en cuenta de esto, cuando se hacen esta pregunta, a ver, pero ¿por qué te cae tan mal este hijo? ¿Por qué te peleas tanto con él o con ella? Y entonces cuando van a procesos un poquito más de reflexión, empiezan a encontrar que sí, es que fíjate que sí, pues sí, este es igual que yo, ¿no? O a es igual quién se que parece, yo, o se a mi parece suegra. mucho a mi Es que lo suegra, estoy viendo o como mi tiene suegra. actitudes de mi Claro. cuñada, o tiene, sí, entonces empiezas a ver que la carga emotiva sobre ese hijo, sobre esa hija, tiene que ver con experiencias propias del padre, que son donde comúnmente decimos se enganchan los problemas, existe como este empalme, ¿no?, de personalidades, y entonces ahí depositan los corajes, los resentimientos, la molestia, el enojo, y bueno, ahí rivalizan mucho, y entonces empiezan las comparaciones. Llevar a la reflexión un poquito, respondiendo a tu pregunta, Cristi, de qué le decimos a estos papás, sí creo que tiene que ver con, cuestionense un poquito más allá, hagan este ejercicio de reflexionar, ¿por qué este niño, por qué esta niña me genera tanto enojo, por qué me cuesta tanto trabajo? Y van a encontrar, sí, muchos patrones similares a personalidades o a personas de la familia con las cuales tengo conflicto, Claro. modos de respuesta. Oigan, ahora ustedes están Sí. planteando esta postura. Tenemos un comentario del doctor Calisto. Vamos a ver qué dice él y a ver qué opinan ustedes. Adelante. El cerebro adolescente aprende en la etapa de la adolescencia principalmente de la madre, es el principal factor. Y existen varios, digamos, eventos que retroalimentan este proceso. Las madres tienen un gran, digamos, concentración de oxitocina en su cerebro. La oxitocina es una de las hormonas principales para generar, digamos, ligas sociales. Se le llama la hormona del amor. No necesariamente está involucrado con un proceso amoroso, sino que efectivamente somos más sociales entre más oxitocina tenemos. Nos volvemos más indulgentes cuando los niveles de oxitocina son altos. Retroalimentamos positivamente cuando la oxitocina está alta. La conclusión es que si nosotros entendemos que en esa etapa son los adolescentes los que también más niveles de oxitocina tienen, junto con la mamá, bueno, generan este intercambio y este proceso de retroalimentación positiva. El papá, si no lo hace, este es uno de los factores muy comunes que socialmente tenemos. El cerebro tiene la capacidad de amar a dos personas al mismo tiempo, pero jerarquiza cariños. Y desafortunadamente estos procesos se eligen. No tenemos por qué sentirnos mal. No está mal que un padre o una madre diga, es que quiero más a mi hijo A o B en relación a mi hijo X. Esta condición va marcada entonces específicamente que el cerebro va a dar más atención, cariño, y va a dar más, digamos, procesos de retroalimentación positiva al hijo que más quiere, al padre que más quiere. Entonces, esta selección pues está muy bien estudiada biológicamente, no tenemos que sentirnos mal. Y en este punto es que la gran mayoría de nosotros sentimos muchísimo más apego por la madre en el contexto que se libera más oxitocina. Desde el punto de vista social y psicológico es la retroalimentación positiva que tenemos y, digamos, la herencia social que tenemos al respetar a la madre y a darle este proceso. Sin lugar a dudas, es un evento que lo hemos venido construyendo durante muchas generaciones y que ha perdurado mucho en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias al doctor Calisto. ¿Qué opinan? Esta es una postura pues más bien de la biología. Totalmente. Yo soy una admiradora absoluta del trabajo de Eduardo Calixto y una de las cosas que incluso he comentado muchas veces con él es que entender mucho el funcionamiento del cerebro y más desde la facilidad con la que él lo explica, me ayuda a saber cómo podemos ayudar a no irnos de bocota gracias a una tendencia que el cerebro tiene de funcionamiento. O sea, a mí para lo que me sirve esto es para saber con qué hay que tener cuidado, porque está bien y me parece correcto, cada relación de cada papá con cada hijo es una relación distinta. Son personas distintas, nos tienen que generar sensaciones diferentes. Al yo conocer un poco esto, lo que me ayuda es a saber, ok, mi punto débil o mi talón de Aquiles está con tal hijo, porque tiendo a fluir más fácilmente, tengo que estar más alerta, porque tengo que cuidar a los otros también. Pero ¿Sí no me es, explico? me parece, sí, pero no es un poco peligroso. De repente también me puedo escudar en eso, ¿no? Decir, bueno, pues es que biológicamente te quiero más a ti. Claro, porque pues yo produzco más oxitocina contigo y entonces... Pero y el no otro hijo somos. decirme, oye mamá, pero pues ¿cómo? Así sos. Sorry. Yo no, sorry. Pero no somos solo eso. Por eso. O sea, creo que la parte es, mucho de lo que yo agregaría a esto que está aportando Eduardo es, hay una parte cultural bien importante que Exacto. también hace que en un país como el nuestro maximicemos a la madre. Entonces se refuerza algo
que naturalmente puede estar funcionando. Es que biológicamente Por eso es me parece que posible, hay que pero hay tener todo cuidado. un conjunto de factores que se agregan, que se suman, que es lo social, que es incluso lo moral. Total. Moralmente, ¿cómo me siento por reconocer que le tengo más atención a un hijo u otro? Ya no digamos que lo quiero más, O que tiendo sino que a le tener pongo eso. más atención a uno que a otro, ¿no? A lo mejor contar cuántos sándwiches le doy a cada uno, eso es fácil, pero contar la atención dividida, eso no es igual. Y Claro. sí se divide la atención. Oigan, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. Más bien por el cariño, sí, por el cariño, y pues lo que yo he hecho así es que si le doy un regalo a uno le tengo que dar al otro. Por ver la televisión. A lo mejor puede ser por alguna pareja, puede ser también por cuestiones de gustos. Quizás un poco con historias o anécdotas al llegar a la casa de qué me pasó, qué no me pasó. Y pues un poco con la escuela, quizás un poco. Mi hermana es más grande que yo, entonces mi papá y mi hermana siempre están como en el mismo tema en cuestión de ámbito laboral. Y ellos hacen proyectos juntos y pues yo no, yo me dedico a otras cosas. Exactamente, muchas gracias por sus comentarios y pues sí, cada hijo llega en diferente momento y en diferente situación a la familia y eso es lo que nos están compartiendo en sus comentarios. Gracias, en el Twitter nos dicen, me generó un conflicto mental el programa, bueno, el tema y dice, mi familia siempre me hizo a un lado por mi hermano. Me salí de mi casa y allí terminaron mis problemas, pero tengo secuelas, busco inconscientemente un seno familiar sustituto y generé el karma de que aún me peleo por mis juguetes. Luego nos dice en otro tweet, no es cierto, acá en Facebook Live, en mi familia las diferencias se dieron porque somos de diferente padre. Ese es otro tema también, cuando son hermanos de diferente mamá o papá. Y dice, mi mamá tuvo 4 parejas y hubo tiempo de educar el corazón de 7 niños con huella de abandono. Mi humilde opinión, somos resultado de la ausencia paterna y la falta de educación emocional. Mi madre trabajó 2 turnos para sostener a nuestra familia. Esto generó ausencia y atención. También hubo afectos especiales, hasta ahora lo comprendo, pero definitivamente deja huellas difíciles de superar. A la fecha mis hermanas refieren si fuimos hijas o no de tal o cual padre y bueno, es increíble. Luego también nos dicen cómo equilibrar la atención cuando naturalmente no estamos predispuestos. También nos comparten, yo tengo 2 hijas, la mayor siente muchos celos de la chica porque la gente siempre hace comentarios diciéndole que está muy bonita y mi hija la mayor me dice que por qué la gente prefiere a su hermana y no a ella. Y aunque yo no hago diferencias entre ellas, los comentarios de la gente hacen que entre en conflicto. Luego también nos dicen, la madre de mis hijos siempre los comparó y lo que ganó es un conflicto. Sin embargo, ellos son muy cariñosos, se abrazan, se aman profundamente. También uno indica que hubo una serie de acciones de mi parte y lograron darle vuelta a este asunto. Son jóvenes muy cercanos, pero desgraciadamente con su mamá tienen conflictos muy fuertes. Interesantísimas las historias. Interesantísimas. De verdad, desde lo más cotidiano, como hablábamos de discutir por juguetes, porque a uno le gusta más tal actividad o jugar a tal cosa o tal comida, hasta cosas que ya se van, pues conductas que se van perpetuando y que van haciendo, y sobre todo trascendiendo las puertas de la casa. Lo que estamos viendo, Sandy, que es muy significativo, es cómo si trasciende la edad también, Sí, ¿no? claro. Francesca, querías hacer tú un comentario al respecto. Sí, también con respecto a esta conciencia de la cual se ha hablado en el bloque anterior, es decir, cuando tú preguntas qué podemos hacer como papás, los compañeros estaban hablando justamente de eso, poder estar atentos a las identificaciones que tenemos con cada hijo y tener esta autoobservación siempre alerta, ¿no? Ujú. Y creo que también en el quehacer, en cuando hacemos comparaciones, yo creo que es muy difícil no describir a nuestros hijos, no decir, es que tú eres bueno en esto, pero el punto es, en el momento en que lo digo para uno, lo digo también para el otro, tenerlo siempre presente, ¿no? Tú eres bueno para esto y tu hermano es bueno para lo otro. Y entonces, cuando llegan los comentarios externos, nosotros en el seno familiar hemos construido una fortaleza en la cual, ok, sí me afecta el comentario de las personas, pero yo te explico que hay personas que carecen de sentido común, que se van por lo primero que ven y a lo mejor no te vieron bien, no vieron el pelo tan bonito que tienes tú, no vieron tus ojos porque a lo mejor estabas volteada y solo se fueron con lo primero que observaron. Es decir, poder ser mediadores
nosotros cuando los juicios ya llegan de afuera. Yo creo que sí es una gran falta de tacto y también un poco también por este tema cultural que por lo menos en familias cercanas ha estado presente. Como los comentarios son mucho más enfáticos y mucho más positivos cuando el hijo tiene un aspecto, por ejemplo, tiene el cabello más claro o tiene los ojos claros. Eso es terrible que todavía existe y sigue existiendo, sí, claro, ¿no? Y entonces desde ahí empieza la rivalidad, desde ahí la estamos alimentando, pero justo creo que era el papá el que comentó acerca de sus 2 hijos varones que no se llevan con la mamá, pero que sí se llevan entre ellos. ¿Cómo nos está diciendo que el lazo entre hermanos de verdad puede trascender incluso las dificultades que tienen los padres para poder manejar las rivalidades? Claro, ¿no? en muchos casos sí. Ahora, hay veces que los papás también los toman como botines, ¿no? O sea, que de repente la rivalidad entre los hermanos es provocada porque hay un conflicto más grande entre los padres. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, sin duda. Decía ahorita Francesca, y estoy de acuerdo, como los padres tienen que mediar ante los comentarios externos y también ante los internos, ¿no? En este sentido, los padres tenemos que funcionar como una especie de catalizador de los comentarios y de las emociones de afuera y de adentro, o sea, de estos hijos. De mis propias emociones, de las de mi pareja. Cuando yo me peleo con mi pareja y tomamos a los hijos como rehenes. Aliados, ¿no? O aliados, creo que no estoy pudiendo metabolizar el afecto que tengo con mi pareja porque me enojé con ella, porque me peleé, porque ya no nos llevamos como pareja y se lo estoy transmitiendo a los hijos. Por supuesto, muchas veces sin la intención de hacerlo, pero se transmite. Es muy importante estar muy atento de cómo estoy metabolizando yo mis propias emociones hacia mis hijos, hacia mi pareja, hacia mi familia en general, porque eso va a repercutir. Los hijos lo pueden captar. Claro, creo que hay 3 formas de enseñarle a un hijo. Una es por la vía de las palabras, lo que uno quiere que hagan, que sean, o que no hagan o que no sean. La segunda sería por la vía del ejemplo, ¿no? Lo que hago y lo que no hago. Y la tercera, y que creo que es la más contundente, es por la que uno es. Ya no es lo que digo ni lo que hago, sino lo que soy, lo que yo siento y cómo siento las cosas, y lo que pienso y cómo pienso las cosas, lo diga, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, eso se transmite. Claro, por supuesto. Y justamente lo que dices tiene que ver un poquito con esta claridad, con esta conciencia de lo que hacemos con respecto, por ejemplo, a los solones. Es decir, poder separar cuándo es un asunto de papás y cuándo es un asunto familiar y cuándo solo les corresponde a los hermanos. Qué difícil a veces cuando los papás pelean decir, a ver, tenemos que pelear en media hora cuando los niños estén dormidos porque les puede afectar. Por supuesto que sabemos que la realidad es otra y a veces lo hacemos, pero qué importante en este caso tomar de los 3 ejemplos que diste el primero, el poderles explicar, papá y mamá se están peleando, pero no es con ustedes, ¿sí? Pero ahorita estamos enojados y nos cuesta trabajo poder posponer este enojo, ¿no? Y lo estamos haciendo porque los papás también pelean. Sí, claro, pero eso no significa que sea un problema para ustedes o que les tiene que impactar necesariamente. No sé si lo ideal, pero creo que lo más adecuado sería integrar estas 3 formas, ¿no? Si se va a transmitir lo que soy y también lo que hago, también se tiene que hablar, o sea, tienen que pasar las 3 cosas. Las 3 cosas. Y bueno, Sandy nos va a leer una Es que llamada justo cuando estaban comentando de la rivalidad, nos llaman a María y dice, es un tema muy fuerte, precisamente para mí, porque yo tuve una rivalidad con mi única hermana y bueno, también hay 4 varones, pero esta rivalidad surge lamentablemente por mi mamá, porque muchas veces como madre no se tiene la menor idea del daño que se puede causar a largo plazo a sus hijas, así que es una triste historia, pues fue un rechazo muy marcado entre ella y yo, desde los apodos, la princesa, la negrita, calificativos o descalificativos que nos ponía, y ahora ya que nos vemos a larga distancia, resulta que todos los demás fallecieron y ahora después de tantas vueltas de la vida, después de haberme alejado, ya solo queda a cargo de mi hermana, y lo cual a mí no me apetece, no puedo, ya que está sanado desde mi parte el tenerlas lejos. Y bueno, o sea, la hermana es la que la está cuidando y ella pues ya no puede. ¿Está cuidando a la mamá? A la mamá, a lo mejor podría intervenir ella y aportar, pero ella no lo siente, no tiene ganas, y dice, yo siempre me he educado con sus programas, está agradecida con el canal y el programa, y bueno, manda un saludo a todos. Sí, ahorita quisiera hacer una pregunta sobre esto de las discusiones,
Porque a veces tenemos como esta idea de, bueno, tenemos que discutir cuando no nos vean los hijos, o dijiste ahorita, no, tal vez cuando ellos ya se hayan dormido, entonces, y es completamente falso. ¿No sería como más conveniente enseñarles a discutir? Sí. O sea, que los hijos vieran, Rosario o Eduardo, el que quiera comentarlo, o sea, de veras hacer un ejercicio de enseñar que discutir no significa pleito, que discutir no va a ser ruptura, que no vamos a acabar en divorcio, no va a haber golpes, sino aprender a poner sobre la mesa un punto de vista diferente. Sin duda. Perdón, gracias. Mira, creo que lamentablemente todavía yo veo en un amplio porcentaje de la población que no se tiene la capacidad para hacer esto, ¿no? Incluso veámoslo hacia arriba, digo, ahorita está de moda esta cuestión de las elecciones y veamos cuál es el nivel de discusión. Siempre son descalificativos, o sea, como cultura no tenemos todavía la capacidad en un grueso de poder hablar de las cosas de manera civilizada, de dialogar, de manifestar mi desacuerdo sin tener que llegar al elevar la voz, al gritar, al violentar. Siguiendo esta idea, entonces, hacia el interior de las familias tampoco se tiene como este tema dominado. Por lo tanto, es muy difícil aún enseñarle a los hijos cómo llegar a acuerdos sobre ciertos temas. Cómo darte la palabra, escucharte, entender lo que tú estás manifestando. Sí, por supuesto que me enojo, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero mi respuesta en ese sentido, ¿cuál tendría que ser o de qué manera tendría que ser? ¿Sí? Entonces todavía estamos, yo creo que en pañales en ese sentido, y mucho del trabajo a nivel terapéutico es enseñar a las familias a hacer esto, ¿no? Sí. Cómo escuchar al otro y sobre todo la parte de la reconciliación. En México, si nosotros nos ponemos a pensar un poco hacia nuestros núcleos familiares, vamos a encontrar siempre historias de las familias que ya no se hablan. El tío que se dejó de hablar, la familia que se separó, porque jamás o no hubo en ese momento como esta parte de reconciliación. Las discusiones y peleas entre los hermanos es algo que se da, por inercia se da en las familias. El asunto, o donde yo veo la complejidad, es que no se da lo otro, la parte de la reconciliación, la parte de donde se enmienda, donde podemos llegar a acuerdos, en donde sí coincidimos y cómo, a pesar de nuestras diferencias, continuar con nuestra relación como hermanos o como familia. Claro, creo es que es algo que creo que hay que aprender y ensayar. Sí. O sea, parecería que tiene que salirnos como por arte de magia. Exacto. Y la verdad es que no se va a dar Rosario, así. ¿nos puedes poner algunos ejemplos? Sin duda, sí. Yo lo que pensaría es el común denominador que pudiéramos asegurar que hay en todas las familias es que va a haber desacuerdos. ¿Ok? Asumir el desacuerdo como un ingrediente que forma parte de la interacción nos lleva necesariamente a cómo resolvemos el desacuerdo. Claro. Y creo que habría varios pasos y nos solemos quedar en el segundo, que es, surge el desacuerdo, ahí nadie nos tiene que enseñar a desacordar, ¿no? Es como súper evidente, natural y obvio. Y creo que mucho de lo que culturalmente sí es parte de algo que nos identifica es que somos emocionales. Entonces, estamos furiosos, hay quien se contenta rápido, hay quien es más rencoroso y le dura días, pero el tema es que hay una aparente reconciliación cuando la emoción desaparece. Entonces, como ya se nos pasó, ya llevamos varios días, ¿no? Entonces, ya te ofrezco café, ya me saludas, ya, pues ya, ¿no? Ya se terminó. Pero nunca pusimos sobre la mesa qué significa esto de que ya se nos bajó la emoción. ¿En qué se traduce? ¿Qué acuerdos tomamos? ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que esta situación se presente? Porque ya mejor no le movemos, ¿no? Como que ya... Porque eso es ya la evolución del conflicto. El tema es que pasado mañana me lo vuelves a hacer y entonces, bueno, ¿qué parte no entendiste? Y es que lo que comenta Eduardo justamente, que habla de la verbalización, ¿no? De cómo decir las cosas, a mí me checa mucho con esta parte cultural del miedo al conflicto. Totalmente. Hay un terror, de verdad, es mejor no digo, mejor no hablo porque le tengo mucho miedo al conflicto. Desde el momento en que le decimos a los hijos, no te enojes, a los hijos, a todo mundo se dice, no te enojes, ¿por qué te enojas? Me enojo porque es una emoción y porque es absolutamente normal que lo viva, pero ¿cómo puedo manejarlo? Entonces, el miedo al conflicto empata por un lado, por el otro lado con el conflicto extremadamente agresivo del cual hablabas, es decir, palabras altisonantes, ofensas, porque parecería, como tú lo decías, que no sabemos pelear. Claro. O peleamos sucio, o mejor no peleamos, pero esto, como dices tú, se queda atorado. Es que yo creo que una de las cosas que nos confunde muchísimo es la diferencia
entre un desacuerdo y un malentendido. Y eso no lo entendemos. Entonces, yo puedo tener un malentendido, no te entendí, y si me lo aclaras, lo aclaramos. Pero un desacuerdo, no importa cuántas veces me grites, no importa de qué manera me lo digas, no importa si lloras, pataleas y llegas 3 días después. No estoy de acuerdo. Pero no es que estoy de acuerdo. Es un pleito por tener la razón. No, puede ser que yo llegue a ese punto, pero también podría ser que tengo que llegar a un punto en el decir, respeto tu forma de pensar y tú respeta la mía. Así es. Y no vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ver si podemos Sí. vivir con este desacuerdo. Pero ya cuando eres Y eso- grande... Y eso es bien importante, Pero Rosario. se y aprende eso- desde que eres niño. Claro, desde que Exacto. eres niño. Porque pero lo que tú entonces, a ver, planteas- oye, pues es que él le va a la América y en esta casa todos los demás le vamos a las Chivas. Bueno, pues si mi hijo le va a la América, tengo que respetarlo. No vamos a estar de acuerdo nunca, pero vamos a respetarnos, vivir juntos. Y en cambio eso no lo entendemos. Y entonces a los 3 días quiero volver a convencerlo. Es que tienes que entender que le tienes que ir a las Chivas. Papá, porque me eso es gusta ser la leal a América. la Pero familia. exacto, es que culturalmente como que hay esta idea de ser como era o fue el abuelo, el papá, Ajá, la mamá. no Y si no, respetamos. también lo hemos visto aquí en programas, se vive como una traición. Una traición. El no hacer lo que mi papá me... Entonces, no Pero estoy de acuerdo. viene de un presupuesto bien absurdo y sin embargo se mantiene. Que hay una sola verdad en la vida. Exacto. Entonces, o tú o yo Claro. tenemos la razón. La que tenga la razón es la que tiene que entonces el derecho a imponer su verdad. Ajá. Y no es cierto. Y eso Tenemos nos pasa formas de como percibir papás, muy ¿no? distintas. Ah, bueno. Y entonces, claro, si yo estoy parada donde dices tú, Rosario, y uno de mis hijos se para de ese lado, pues se vuelve mi favorito. Totalmente. Totalmente, Vemos la porque vida de la misma forma. Tú y yo sí estamos ¿Ves? Tú de sí acuerdo, entiendes. tú sí Tú sí entiendes. entiendes. Pero eso habla de, ¿no? de una fragilidad, Claro. ¿no? De una debilidad de uno mismo, de no poder aceptar o integrar en la mente que existe otro. Claro. Oye, David, y no es muy común, porque de Sí. repente, pues nosotros sabemos que la educación en emociones está empezando. Sí. Entonces lo más común es encontrarte esto, ¿no? A ver, Mira, adelante, y es que Miss nos Sandy. preguntan diferentes miembros de la familia, pero ya saben que aquí siempre se hacen presentes las abuelas. Los abuelos. Sí. Y nos dice una abuelita, yo tengo 2 nietas, una de 11 años y Me una encantan las hermanita que abuelas. cumple 4 en mayo. Tienen una rivalidad a muerte. La niña grande desprecia, maltrata y le grita a la pequeña y a su vez ella está aprendiendo y se está empezando a defender. Esto ya se convirtió en un círculo vicioso porque ambas ya están a la defensiva. Pero fíjense el factor importante, los padres se están divorciando y me preocupa mucho el comportamiento debido a la inestabilidad que se está presentando en su ambiente. Como abuela, ¿qué puedo hacer? Y así como esta pregunta, hay varias mamás, papás que nos dicen, ¿cómo puedo intervenir o influir para que el día de hoy mis hijos se lleven mejor, sobre todo en edades pequeñitos, en este caso son 11 y 4. Entonces, en los más pequeñitos, ¿de qué forma pueden influir? Yo creo que no nos va a dar tiempo de la respuesta, la respondemos después del, Nos quedamos después los del dos. corte, pero Es que bueno, tenemos sí, es que 20 tenemos segundos. muchísimos Bueno, comentarios. Recuerde mandarnos un tweet, nos puede seguir en Facebook Live o llamar vía telefónica. Quiero invitarlos a que no se pierdan el programa del día de mañana. El tema es Traicionaste mi confianza. Y es verdad, para que haya una traición tiene que haber antes una confianza. Y mientras más cercana sea esta, mientras más cercano sea el vínculo, la traición se vive más fuerte y con mucho más dolor. Ustedes han sido traicionados, ¿cómo lo han vivido? Compártanlo con nosotros y no se pierdan el programa del día de mañana. Y justamente hay una frase del escritor español Vicente Espinel que dice: la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. Déjenos sus opiniones, no se lo pierdan. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana y ahora vamos a ver un resumen de lo que ya se ha dicho. Todavía no hay ese hermano con quien rivalizar, sino en la fantasía. Y a partir de ahí ya lo que uno puede llegar a imaginar es cualquier cosa. ¿Qué va a obtener ese hermano que está por venir? ¿Qué va a tener? Y eso va a significar qué me va a quitar. Generalmente la familia mexicana es muy cizañosa y de pronto ya se dan cuenta del embarazo y empiezan, uy, el hermanito te va a quitar tus juguetes. Y esas fantasías que de pronto el bebé, el niño se hace, de pronto sí están muy reforzadas por el contexto cultural de las familias mexicanas. Que depende de la edad, por ejemplo, que el niño tiene. No es lo mismo que a un niño de 2 años le digan vas a tener un hermanito, que a un niño de 5, que a un niño de 8, que ya tiene parámetros de comparación en la escuela. Mucho del manejo equilibrado por parte de los papás alrededor del tema de viene un hermano en camino va a depender mucho.
esta parte de fantasía, yo creo que hay que verlo también desde el punto de vista de qué vendemos los padres al niño. Les estamos vendiendo desde chiquititos, justamente por este miedo de que se llevarán, serán muy celosos, la idea de que en cuanto nazca será tu compañero para toda la vida, podrá jugar contigo. Es importante que los papás le expliquen que las reglas, al igual que los cariños, al igual que las convivencias, van a quedar iguales y sirven para estar mejor todos. De pronto olvidamos como padres es que la regla, el límite, le otorga mucha seguridad al niño. Un mal manejo de los papás puede crear algo que no se iba a presentar. Un buen manejo de los papás puede que algo que sí se presenta, manejarse bien o ni siquiera presentarse. Son los padres que hacen que los hijos rivalicen porque los comparan o los ponen a competir. Hay hijos que llegaron a la vida para que los quieras y para que los eduques, pero hay hijos que vinieron para confrontarte con habilidades que no habías aprendido. Mi familia está conformada por mi mamá y mi hermana y mi papá, que se fue a Estados Unidos hace 20 años. Yo soy la hermana menor, actualmente tengo 23 años, mi hermana está por cumplir 25 años. Mi relación con mi hermana se podría decir que no es mala, pero tampoco es buena al 100%. Actualmente hemos tenido pleitos más fuertes que antes, esto porque ella decidió empezar una relación con un novio que yo tuve hace muchos años. Esta relación fue un poco tormentosa y pues a pesar de todo eso mi hermana decidió emprender esta relación con esta persona. Esto nos ha traído rivalidad, han sido muchos pleitos. Mi mamá está de mi lado, de hecho no apoya esa relación, pero ella por rebeldía o por algo se ha empeñado a seguir en esta relación. He llegado a las lágrimas, al sufrimiento, porque esta relación representó mucho sufrimiento para mí. Fue una persona a la que yo le lloré mucho. Actualmente ya no es un amor que yo quiera revivir, pero se queda como marcada en esta parte de mi vida. El verlo día a día con mi hermana me hacen sentir un poco de celos, como angustia, desesperación y coraje de que mi hermana haya decidido emprender esta relación. Cuando éramos chiquitas peleábamos por juguetes y todo esto, pero ahora de adultas no me imaginé que llegáramos a vivir esta situación de pelearnos por una relación de pareja. Esta parte es inevitable que no me afecte. En su momento de esta relación sí llegué a querer mucho a esta persona. Yo pensé que era el amor de mi vida y no fue así. Él me hizo mucho daño. Igual y la parte de los celos y el enojo que ahorita siento con mi hermana es por temor que esta persona le haga el mismo daño a mi hermana. A pesar de que soy la hermana más chica, tengo un carácter bastante fuerte y no son celos de esta relación, sino es esa preocupación de que le vayan a llegar a hacer el mismo daño que a mí me hicieron. Mi mamá me apoya, ella cree que no es correcto. Mi mamá también me vio sufrir mucho por esta persona y también siento que es la misma preocupación que ella podría tener. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, hace un momento comentábamos, ¿no?, que también la rivalidad puede ser justamente por una relación de pareja. Eduardo, ¿qué opinas de este testimonio? Pues bueno, de entrada bastante complejo. Mira, yo sí creo que hay elementos de pronto en las relaciones humanas que van mucho más allá de comportamientos superficiales, de envidias en cuanto a cosas y en cuanto a relaciones, vamos a llamarle superficiales hasta cierto punto. En el caso del que habla, en este ejemplo que ponen, sí creo que hay elementos mucho más inconscientes en términos de celos, en términos de envidia, sobre todo en las relaciones profundas. Esto implica un nivel de atención que yo demando de una persona, un nivel afectivo profundo, y que por supuesto genera en mí cambios y genera en mí mucha necesidad, o tengo una necesidad de una relación de pareja, y genera en mí todo este movimiento emocional intenso. Si en este caso lo que vemos es una competencia ahora con la hermana, en realidad sí están rivalizando por una pareja. Y eso, más allá de una relación de pareja, tiene que ver con emociones mucho más intensas a nivel de desarrollo. Yo me apoyo mucho ahorita en el psicoanalista porque seguramente podrás apoyarnos más en estas ideas y en estas fantasías que tenemos de deseo, ¿está rompiendo una regla, David, esta hermana? O sea, ¿hay alguna regla de lo que habla, exacto, es que son reglas morales. Lealtad, lo que hablaba ella es que había tenido una relación anterior, ¿no? Y en ese sentido la relación ya había pasado. Ajá. Es decir, siendo como objetivo,
no habría roto una regla. Pero lo que vemos es que hay muchas cuestiones morales alrededor, ¿no? Y esto de no puedes andar con una persona que haya salido con alguien de tu familia. Sí. De hecho, incluso actualmente lo veo bastante frecuente con adolescentes. Esta parte de, si eres mi amiga, no vas a andar con el tipo que me gusta, además, ni siquiera es mi novio, pero como me gusta, no puedes andar con él. Claro, ¿no? pero ahí estamos hablando de amistades, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de hermanas. ¿Alguno de ustedes considera que...? Aplica lo similar. Si de pronto ¿Sí? se maneja de manera muy, muy similar en estas partes de morales, de no puedes andar con una persona que estuvo conmigo o que me gusta o que me agrada. Pero Es si algo... quitáramos la moral, Eduardo, o sea, quitando la moral, a nivel de relación, de lealtad, no sé, ¿alguno de ustedes quisiera Quitando hacer la un moral, comentario? es una conducta, como decía Eduardo, absolutamente inconsciente. Se está compitiendo por una pareja, pero más en el fondo se está rivalizando por una madre. El testimonio lo decía, es una pareja de la cual ella se separó porque, palabras más o menos, era una relación destructiva que le hacía daño, no era una buena persona. Ahora esta hermana mayor viene a tomar esa pareja como si fuera el juguete que tiró la otra. Pero en el fondo está la mamá percibiendo todo esto y dijo el testimonio, mi mamá está de mi lado. Creo que eso cierra todo el círculo y es donde podemos entender que lo que se busca es la atención, la aprobación, el acuerdo de mamá, el cariño de mamá, la alianza de mamá. Y si no lo tengo, entonces lo voy a atacar, que es lo que hace la hermana mayor. Y Oye, ese es el pero juego. a ver, esto, digamos que ustedes lo podrían ver que ha ido escalando, Francesca, o sea, ¿fue algo que de niñas no se aclaró y entonces se escala a esta dimensión? Yo creo que de niñas ya hubo ruptura en el momento en que no hay un papá, se fue hace 20 años. Entonces, ¿qué sucede con esta identificación masculina de ellas dos, no con estos hombres? Pero yo creo que también, además de lo que comentó David, más allá hay un tema para el programa de mañana, la traición, ¿no? Yo creo que hay una invasión del territorio, independientemente de las reglas. Tú hablas de una ruptura de reglas, pero finalmente es un territorio muy peligroso. Yo estoy ahí donde tú estuviste, ¿no? Mi cariño, mi afecto, mi emoción, mi intimidad está ahí donde tú estuviste, hermana. Eso es algo muy profundo y eso es algo que lastima no solamente a la hermana, que con mucha razón se siente afectada, sino también a esta mamá. Claro. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Son observadoras o están activamente haciéndole entender a esta chica que lo que está haciendo va más allá de un gusto, de un deseo por un hombre, ¿no? Claro, yo creo que es un ejemplo muy fuerte de hasta dónde tal vez puede escalar una rivalidad entre hermanas. Tal vez tenemos muy pocos elementos, ¿no? La verdad, muy pocos elementos, pero esta idea que tú nos dices de, bueno, parecería que tiró el juguete y la otra lo agarró, pues es muy significativo, ¿no? O sea, yo de repente, ¿cómo les ayudo a mis hijos a entender qué cosas se respetan y qué cosas no? No sé. Pero bueno, gracias por el testimonio. Creo que sí, para mañana también podría ser muy bueno para la rivalidad. Y bueno, por acá tenemos, ¿cuál es tu nombre? Amaury. Amaury, ¿cómo estás, Amaury? Bien. Oye, tú tienes un hermano más grande. Sí, de 30 años. ¿Y cómo se porta tu hermano? ¿Querías platicarnos un poco? Sí, pues bueno, digamos que es un poco... Ahora sí que me quiere llegar a mandar cosas que luego mis papás le llegan a decir a él que haga. Y él es como que, Amaury, hazlo. Y mi papá me dice, Amaury, ya, por favor, hazlo tú. Un día casi hubo un problema de que íbamos a llegar a los golpes, ya que mi papá me dijo, Amaury, ¿puedes traerme las cubetas? No, le dijo a mi hermano que si le podía traer las cubetas del baño. Le dijo, Amaury, tráele las cubetas del baño a mi papá. Yo le dije, oye, te las está pidiendo él, ¿no? Y me dice, es que no sé dónde están. Y yo, pues, ni que el baño estuviera tan grande. Entonces, en un velorio, yo me quedé afuera de la casa y estaba cansado porque el desvelo. Luego estaba ayudándole a mis papás y que la gente y todo eso, me quedé afuera. Y mi tía me fue a pedir un favor y de repente él llega y me dice mi tía, hijo, ¿puedes ir por tal cosa? Y llega mi hermano y dice, uy, el señorito no se vaya a cansar. Entonces de repente me paro y le digo, oye, ya estate. Y si papá no hubiera llegado ya a separarnos, yo creo que sí, ya habíamos llegado a un punto de ya estarnos agarrando a golpes. Y sí es como que... ¿Y sientes tú qué es lo que está pasando ahí? ¿Él tiene celos porque tú eres el más chiquito? Pues... No sé, es que como en parte mis papás me llegaron a dar bastantes cosas como de que paseos, juguetes, pero fueron partes porque antes
no había una economía buena. Y si yo creo que si todos tenemos un hijo y tienes una economía buena, pues le das lo que puedes. Claro. Y pues a lo mejor es en esa parte de celos, pero pues ahora sí que yo no tengo la culpa. Claro, claro que no tienes la culpa, pero ha de doler, ¿no? De repente que te carguen algo. Sí, y aparte es como que yo ya no quiero estar hablando mucho y mi mamá me dice, háblale a tu hermano, es el único que tienes y que tu sangre y todo eso, pero pues no es tanto como compromiso, pero pues hay choques. Sí. Claro, choques. te gustaría que se resolviera, ¿no? ¿Le podrían decir algo, Rosario? Yo percibo dos situaciones. Una que es más general y que tiene que ver un poquito como con los roles, que fue con lo que empezamos el programa, ¿no? Hay mucho, desconozco otros países al grado de, pero pensaría que es un poco cultural en nuestro país, el hecho de el hermano mayor es como un papá intermedio, ¿no? O sea, sí recibe instrucciones de los papás, pero tiene cierto derecho a repartir esas instrucciones entre sus subalternos. Y yo de ahí siempre derivo mucho decirle a los papás, deja de educar a tus hijos por el rol o el lugar que ocupan dentro de la casa, sino como si fueran hijos únicos. O sea, cada uno de los hijos tiene que aprender las mismas cosas, no importando si es el grande, si es el mediano, si es el pequeño. Pero sí tenemos la idea de, si tú eres el grande, tú ayúdame con los hijos. Cuando yo ayudo al cuidado de mis hermanos, acabo sintiéndome con el derecho a entonces poder cobrar, que si ayudo y cuido, pues también puedo pedir, ¿no? Y entonces buscamos un equilibrio de la relación con los chicos. Para los chicos no es más que mi hermano el grande, no es ni mi papá ni mi mamá. De hecho, los hijos chicos suelen decirle al hermano mayor, tú no eres mi papá, claro, o tú no eres mi mamá. No, a ver, pero yo te cuido cuando mi mamá necesita irse a tal cosa, entonces me da derecho a... Y cuando pasarle la factura al menor por algo que el papá me pidió, vuelve la relación muy desequilibrada y todos alcanzan a ver solo una parte. Creo que esto no se trata de pedirte a ti que entiendas a tu hermano mayor, pero sí que al abrir un poco el contexto de cómo los roles se pueden volver de alguna manera un poco injustos, quizás lo que hace falta entre tu hermano y tú es una conversación en donde, a ver, tú cómo lo viviste, yo cómo lo vivo, y cómo le podemos hacer ahora para hacer equipo en lugar de que tú seas el que me tenga que dar instrucciones a mí. Claro. Porque finalmente todo lo que nos ayude a ganar interacciones y a ganar relaciones y fuentes de afecto, pues creo que no es nada despreciado. Claro. Nadie decimos, aparte, ya me sobra el cariño. Claro, ¿no? Y aparte, si no se resuelve, luego vemos estas historias ya de adultos, donde los hermanos chicos hacen un clan y al grande sí lo dejan como a un lado un poco por esta rivalidad y es doloroso y es triste también. Y acaba repercutiendo en la relación de pareja, en la relación con los cuñados. ¿Cómo veo que mi pareja se relaciona con sus hermanos? No te dejes. O no, ¿por qué no le pides? Es que a mí, yo lo viví en mi casa. Y entonces andamos queriendo cobrar esas facturas en relaciones allá afuera que nos acaba dificultando la interacción. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente cápsula, quédense con nosotros. Niños, ya dejen de pelear. Ni parecen hermanos, todo el día peleando y pegándose. Niñas, ustedes son hermanas. ¿Qué no pueden hablarse como la gente sin decirse de groserías ni apodos? Y así como existen los golpes, jaloneos, los insultos y hasta los sobrenombres, existen otras formas en que los hermanos pueden mostrar su rivalidad. Por ejemplo, cuando el niño no puede descargar el enojo de forma directa en contra de su hermano, muchas veces sucede algo que en psicología es llamado desplazamiento. Es decir, en lugar de agredir al hermano o a la hermana, se le sustituye con un objeto para pegarle o maltratarlo, y así no ser reprendido por los padres. Por ejemplo, el niño puede pegarle a una pelota, a una pared, a un juguete o hasta a un animal. En ningún momento estamos diciendo que esta forma de mostrar el enojo sea mejor que una agresión directa hacia los hermanos, y mucho menos estamos sugiriendo que debamos maltratar a los animales. Simple y sencillamente, estamos mostrando otras formas en que los niños y hasta los adultos podemos manifestar el enojo con alguno de nuestros hermanos.
Nos están pidiendo que si por favor aclaramos lo de las abuelitas, que de repente se angustian porque también les toca cuidar a sus hijos. Y yo por ahí lo que pienso es que mucho de lo que pueden ayudar a amortiguar es generando una conversación en donde permitan la expresión de la emoción por parte del nieto o nieta en cuestión. O sea, cada uno como en su momento, porque es una arena movediza. Particularmente en el caso que leían hace rato del divorcio, híjole, que tomen una postura muy directiva al respecto puede acabar generando mucho mayor conflicto. En cambio, tener esta parte que además, hijo, siempre se agradece de los abuelitos, de, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Como presente. ¿De qué otra manera estás? Entiendo que te sientas así. Vamos a un corte. ¿No? En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza y como todos los martes le vamos a presentar imágenes de personas que han desaparecido y que con su ayuda probablemente se puedan reunir nuevamente con sus familias. Si tiene alguna información que pueda aportar, comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Vamos a ver la imagen de Daniel Soriano Hernández, quien se perdió en Unidad La Villa Centroamericana a un costado del bosque de Tláhuac. Esto es en la delegación Tláhuac y Daniel Soriano Hernández está desaparecido desde el 5 de febrero del 2017. La siguiente foto es la de Marco Antonio Gutiérrez Ruiz, quien se perdió en Tulancingo, Hidalgo, el 15 de marzo de este año 2018. Le repito, su nombre es Marco Antonio Gutiérrez Ruiz. Y la tercera imagen del día de hoy es de Apolinar Cuenca Ramírez, quien se extravió en calle Hortelano 73, en el edificio 10D, Colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Apolinar Cuenca Ramírez está desaparecido desde el 27 de febrero de este año 2018. Muchísimas gracias por su atención. Comuníquese a los teléfonos que hemos estado presentando y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Me llamo Rufino Espinosa Rivera y tengo 69 años. Yo tenía a mi papá que se llamaba Camilo Espinosa y mi mamá que se llamaba Susana Rivera Velasco. Y éramos 7 hermanos. Han fallecido 4, quedamos 3. Yo soy el hermano de y medio. Jugábamos, pero cuando nos peleábamos, mi mamá nos daba nuestras tundas para que ya no nos peleáramos y nos quisiéramos como hermanos. Tengo un hermano por el cual tuve problemas porque él toma y yo no se lleva bien con sus hijos, con la familia de la esposa de su esposa de él, no se lleva bien. Yo siempre le he dicho, pórtate bien, ya no tomes, porque ya estás grande, ya piensa por tus hijos ya están grandes, ya tienes nietos, entonces ¿cómo es posible que sigas tomando? Él me dice, no, carnal, pues es que se me antojó una cerveza, pero luego después de esa cerveza se me antoja otra, entonces ahí le sigo, entonces ahí yo ya no estoy de acuerdo con él, porque yo le digo, pues ya no le sigas, si quieres podemos tomar yo y tú, y ya, una cerveza o 2, pero ahí muere ya no le seguimos. Y me dice él, no carnal, pues si tú ni tomas. Yo creo que mi hermano lo heredó de mi papá, porque mi papá tomaba mucho, y todos mis hermanos, los mayores, siempre le han dicho que no tome, que ya deje el vicio, y lo único que él contesta, oh, ustedes aguanten. Dice, pues es que me gusta y por eso me gusta y tomo, pero pues me sé controlar, es lo que le contesta a mis hermanos los otros. Mi mayor preocupación es que le pase algo, algún día se vaya a enfermar de tanto tomar. En mi familia es mi hermano el más problemático por la manera de beber, no procura por su familia. Gracias por este testimonio y por todos los mensajes y testimonios que nos han compartido. Aquí nos dice Ana Elsa en Facebook Live, a veces no entiendo por qué los mismos padres hacen que entre los hermanos haya rivalidad por sus favoritismos. Ana María Soto nos dice, los padres son los culpables de la rivalidad entre sus hijos, no les hacen sentir el valor a cada uno por separado, no les ponen límites iguales, sufre más el hijo que es atacado por el padre y eso lo utiliza el hermano para pelear a su favor. Pero también en Twitter nos dicen, la rivalidad no se da siempre en igualdad de condiciones. Cuando uno de los hermanos presenta una discapacidad y requiere atención específica como terapias, educación, alimentación, el hermano regular se siente desplazado y abandonado, comenzando así una rivalidad. Estas rivalidades que se dan pues por las mismas circunstancias de cada uno de los hijos y del lugar que ocupa. Justamente algo así nos dice Alejandra Sánchez. Mi hija mayor tenía 2 años cuando nació su hermano. Su hermano nació con una discapacidad y esto me obligó a que yo estuviera con mi hijo menor en el hospital todo el tiempo. Esto afectó enormemente a mi hija a tal grado que se creó una rivalidad entre ella
hacia su hermano menor, para mi hijo, su hermana es su máximo. Y así hay varias historias que nos platican que por diferentes situaciones de la familia, se hablaba hace ratito de economía, a veces llega un hermano en una situación económica mucho más difícil a la que se presentó ante otro, y pues estas circunstancias dan por resultado una rivalidad que no siempre pues es bien manejada o no es esperada o no es premeditada tampoco. Yo no sé si el problema está en que se genera la rivalidad, el problema está en cómo se maneja la rivalidad. Porque de alguna manera pues es algo que se siente, ¿no? Sí. O sea, ay, Es no, me natural encanta. sentir, oye, mi mamá está todo el día en el hospital, pues es lógico que te sientas solo. Y El triste. tema es cómo manejo la rivalidad y de qué manera se expresa. Sí. Y la otra cosa que comentábamos aquí en el corte era, a veces es unilateral la rivalidad, no siempre es correspondida. Yo puedo tener cierta rivalidad hacia uno de mis hermanos y ese hermano no tiene rivalidad conmigo, ¿no? Entonces, ahí creo que entra mucho el cómo papá y mamá intervienen en el momento en el que el conflicto se muestra de formas que no podemos permitir que sea un estilo de vida. Y ese es el gran reto. Sí, al principio, perdón, decía, es en la familia donde se van a gestar casi todas las emociones del ser humano. En la familia, ahí se inician. Naturalmente, la rivalidad, el celo, la envidia también se van a gestar en la familia hacia uno de los hermanos. Y estoy de acuerdo contigo en que el tema es más bien cómo se procesa, cómo se maneja esa emoción. Ahora, ¿cómo se procesa y cómo se maneja también de repente ya a nivel individual? Porque ahorita estuvimos como muy enfocados en todo lo que tiene que ver con los papás, que es, por supuesto, muy, muy importante y es importante también ponerlo sobre la mesa para los papás que nos están viendo. Pero ¿qué pasa cuando yo ya soy el adulto que sigo peleándome con mi hermano? O yo soy el adulto que sigo sintiéndome enojado o estoy en esa rivalidad. O sea, ahorita nos dicen cómo se maneja ya desde el adulto, ya desde yo adulto. Vamos a escuchar este testimonio que tenemos, es un testimonio anónimo. Adelante, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, en breve la historia traemos, somos 9 hermanos de mi papá y 2 medios hermanos de mi mamá. Que de alguna manera no hubo mucha relación en relación a estos comparativos que han hecho ustedes mención y que ahorita a la edad adulta que somos todos con nuestras familias estamos manejando muy fuerte. Mi papá desafortunadamente falleció, yo ocupo el lugar número 8. Falleció, yo soy enfermera y yo le dije a mi papá, vi parte del derecho. Yo le decía, haz tu testamento, papá. Dijo, mi palabra vale. Ahorita la palabra se la ha llevado el viento. Intestados que no están concluidos, situaciones. ¿Qué nos ha llevado ahora de hermanos? A crear intereses personales y alianzas. Mi mamá tiene ahorita, va a cumplir 94 años. Y ustedes están peleándose entre hermanos. Entre hermanos. Se están peleando por la herencia. Herencia, cuidado de mi mamá, situación médica que al menos ya no me permiten yo que intervenga. Antes intervenía porque yo tuve a bien buscar una cuidadora porque recursos existen. Y está muy bien mi mamá. Antes no la querían. Y ahorita me lleva un conflicto de que ya me separaron totalmente porque voy y doy órdenes. Yo tengo una... Estás hablando como en plural, o sea, podríamos decir que hay como 2 bandos en los hermanos, entre los hermanos. 2 bandos, el grupo A y el grupo B. Sí, efectivamente. Sí. Afortunadamente me he dado a la tarea, yo tengo aquí 2 de mis hermanas, que hemos comprendido la situación de mi mamá, que ha hecho la comparativa con todas y hablar mal de todas y ponernos entre todas, pero 3 somos las que hemos comprendido, 4, perdón, un medio hermano y 3 hermanas que somos las que estamos ya en el mismo concepto de que mi mamá utiliza cosas que no son ciertas y los demás lo dan por hecho. Okay. Entonces ustedes hicieron una alianza entre ustedes 4 y todos los otros están haciendo otra alianza. No como alianza, simplemente me he dado a la tarea junto con mis hermanos. No se enojen, mi mamá ya no está en edad,
ustedes deben de aplicar su propio criterio, ser analíticos, ya no carguen emociones porque emocionalmente nos estaba desgastando. Ahora, tú dices que se han dado cuenta que tu mamá fue la que provocó esto, tal vez un poco hablando mal de ustedes. ¿Esto chicas. desde siempre? Desde chicas, desde que yo me acuerdo. Ok, le voy a dar la palabra a los especialistas para que nos digan qué podemos hacer ahora de adultos. Exacto. Porque de repente dices, bueno, pues, o sea, sí es cierto, ya soy un adulto, mis hermanas, mis hermanos son adultos, mi mamá tiene 94 años y sin embargo la rivalidad continúa, hay alianzas, Muy está el grupo fuerte. A, el grupo B. A ver, Yo quiero si quieren, poner Francesca. algo más. Sí. Falleció uno de mis hermanos y tengo un hermano, bueno, eran cuates. Y yo le pregunto, oye, Abel, ¿qué estás haciendo al respecto de algo de mi mamá? Y se enoja, como decía la panelista, se enoja y dice, te odio porque te pareces mucho a Jesús, o sea, el que murió. Te pareces mucho, es igual. Digo, no te enojes, yo no te estoy diciendo que te enojes. ¿Qué estás haciendo al respecto? Pero bueno, me enfrento a esta situación, sí me gustaría que me orientaran. Sí, me siento muy confundida, muy impotente de poder hacer algo en beneficio, ¿no? Porque digo, mi mamá ya no está en cuestión de enfrentamientos. Claro Sin que sí. embargo, la siguen enfrentando porque dice, ella tiene que entender. A ver, vamos a ver qué te dicen Por los favor, panelistas. les agradezco mucho. Pues es una situación muy compleja, muchas gracias por compartirlo y quisiera irme un pasito atrás cuando platicó acerca de su papá y de algo que desafortunadamente pasa con demasiada frecuencia y que nos ahorraría muchísima rivalidad entre hermanos adultos, que es el testamento. Hay que hacer testamento, hay que hacerlo verbal y hay que hacerlo escrito. Escrito porque es importante que quede legalmente como documento y verbal para que no haya duda y para que en vida los padres puedan explicar y los hijos puedan escuchar los porqués de las razones de tal testamento. Eso me lo comentó. Ok, eso por ejemplo me lo dijo mi papá. Me dijo, eso es lo que causa la rivalidad. Ustedes no tendrán problemas porque yo ya hice el testamento, ¿no? Entonces nos deja como esa tranquilidad, no porque creo que hubiera sido, digamos, fácil en este sentido, pero bueno, ¿qué sucede con las rivalidades? Yo no sé, usted me dirá, pero me parece que son bastante añejas. Es decir, que no se engendraron en la adultez ahora que su mamá requiere de cuidado y ahora que es tan difícil poder tomar roles y decir cómo la cuidamos, cómo nos organizamos en esta parte de manera más o menos equitativa, sino yo creo que se generaron desde antes y por no tener la posibilidad de solucionarlo, de manejarlo, de hablarlo, ahora están como con todo el peso. Es decir, creo que las rivalidades se pueden conservar en el tiempo si no se hace algo para poderlo solucionar. Los problemas cambian. Evidentemente, el juguete se convierte en la novia y se convierte luego en un progenitor que cuidar, pero sigue siendo, digamos, las mismas dificultades. Entonces, digamos que un pasito antes, si personas se pueden identificar con usted, con esta situación o a lo mejor verla a futuro, decir, quizás algún día, como estamos ahora, podríamos llegar a esta situación de quién va a cuidar a quién, porque no lo hemos hablado. Ahora que estamos todos bien, que mi mamá todavía está bien, no lo hemos establecido, poder buscar ayuda para que los hijos, los hermanos no se conviertan en esos mediadores, sino buscar a una figura profesional que pueda ayudarles a mediar y poder encontrar soluciones antes de que se presente, no digo el problema, porque son condiciones naturales de la vida, que los padres se enfermen, que requieran de cuidado, pero poderlo hacer desde antes. Es decir, es un poquito una invitación a decir, ahora que estamos todos, vamos a sentarnos, vamos a hacer una comida y vamos a platicar de temas incómodos. Ahora, lo que pasa es que está medio difícil cuando ya hay grupo A y grupo B, ¿no? Sí. O sea, ya poner de acuerdo a todos y sentarse y llegar a un acuerdo. Sí. No sé qué tanto, tal vez a esas alturas también, a veces hay que dar un paso atrás nada más, ¿no? Y decir qué batalla sí lucho y qué batalla no. Ya me dirán ustedes, pero quiero que escuchemos el siguiente testimonio para que tomemos los dos juntos. Adelante, por favor. Bueno, yo lo que viví con mi familia fue pues igual esta rivalidad que mencionan.
Yo lo que he podido ver que yo demandaba afecto de mi madre, de mi padre. ¿Cuántos hermanos tienes? 3 hermanos. ¿Y tú eres el número? Yo soy el del medio. ¿Y tú pedías afecto de tu mamá? Ajá, yo noto que a mí no me satisfacía, o sea, lo que había. ¿Que yo- tu mamá estaba trabajando, estaba ausente, no, estaba...? no. ¿Qué pasaba? A mí eso es lo que me parecía que era pues insuficiente el afecto, ¿no? Yo veo esto, o sea, mi madre pues era una madre normal, había hora de comida, todo lo normal, pero a mí me parecía que no era suficiente, ¿no? Y entonces tú ¿cómo rivalizabas con tus hermanos? O sea, ¿sentías que para ti no era suficiente, pero para alguno de ellos sí? ¿Sentías que les daba más a ellos? O sea, yo lo que noto es que demandaba yo mucho afecto, mucho cariño. O sea, ¿Tú de qué manera lo demandabas? O sea, demasiado, ¿no? Digamos, eso es lo que yo he notado. Después, con mis hermanos, pues igual, empiezo a querer lo que ellos tienen, ¿no? O este afecto que a lo mejor no es mucho, pues yo también lo noto que también empiezo a rivalizar con ellos por lo que ellos o competir con ellos, digamos, ¿no? Por lo que ellos van logrando y tú también lo quieres. Ajá, más o menos así. Yo, por ejemplo, todo esto yo tuve una niñez muchos problemas, o sea, con ellos y con mis padres, ¿no? Yo todo esto me llevó a, como mencionaban al principio, a cuestionar la autoridad, todo esto, ¿no? Ujú. Bueno, ya con el tiempo, pues, como adolescente, pues muchos problemas, pues en la Ahora madurez. de adulto, ¿te estás tratando con alguien? ¿Estás yendo a alguna terapia? Sí, yo actualmente, pues hasta que entro a esta terapia, a este grupo de apoyo, pues, ¿Estás viendo qué es lo que sucedió? sí, logro ya empezar a trabajar con mis emociones, como por ejemplo ahorita mencionaban. Claro. Pues, Y a sobre todo trabajar. identificar esto que dices, que te das cuenta que, bueno, tú estabas exigiendo más Exactamente. afecto y comparándote y todo. Muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por compartir. Mira, Cris, les voy a leer otra llamada para que regresemos y también ya le demos respuesta. De las cosas que más nos están hablando en temas de rivalidades, por las relaciones afectivas y por el dinero, como se decía, ¿no? Por cuestiones de gastos y de las herencias. Ahora nos dice una llamada y se pregunta, dice que por qué no le damos prioridad a las llamadas telefónicas. Aquí la estoy tomando en cuenta y siempre lo hacemos. Dice, no he consultado nunca a un terapeuta, yo soy adulta soltera, padezco una rivalidad con envidia por una hermana y que desde niña se ha avergonzado de mi mamá, desde que tenía 13 años, dice, porque ella era trabajadora doméstica y me responsabilizó desde el 2001 por razones de dinero y hubo una ruptura con mi madre y mi hermana usa drogas, ha cometido fraudes. Y bueno, regresando se las resumo para ver qué le pueden recomendar hacer el día de hoy para esta rivalidad y envidia. Ya se nos fue de volada el programa, tenemos muchísimos comentarios, se los agradezco, los estamos atendiendo, igual las llamadas telefónicas, los mensajes por Twitter, etcétera. Y bueno, les adelanto, la próxima semana no se pierda el programa, vamos a hablar de la autoestima de nuestros hijos, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado el día de hoy, de cómo se va desarrollando un niño en el entorno familiar, y es que la autoestima de nuestros hijos es el sentimiento de aprecio, de autoaceptación, de valía que tienen los niños sobre su propia vida. Esto se va construyendo y la influencia de los padres pues es muy importante. ¿Quieren saber más? No se lo pierdan el próximo martes aquí en punto de las 9 de la mañana y vamos a ver un resumen de todo lo que ya se dijo el día de hoy. Es muy difícil no describir a nuestros hijos, no decir, es que tú eres bueno en esto, pero el punto es, en el momento en que lo digo para uno, lo digo también para el otro. El lazo entre hermanos de verdad puede trascender incluso las dificultades que tienen los padres para poder manejar las rivalidades. Los padres tienen que mediar ante los comentarios externos y también ante los internos, ¿no? Los padres tenemos que funcionar como una especie de catalizador de los comentarios y de las emociones de afuera y de adentro. Hay 3 formas de enseñarle a un hijo. Una es por la vía de las palabras, lo que uno quiere que hagan.
La segunda sería por la vía del ejemplo, ¿no? Lo que hago y lo que no hago. La tercera, y que creo que es la más contundente, es por la que uno es. Ya no es lo que digo ni lo que hago, sino lo que soy. Como cultura, no tenemos todavía la capacidad, en un grueso, de poder hablar de las cosas de manera civilizada, de dialogar, de manifestar mi desacuerdo, sin tener que llegar al elevar la voz, al gritar, al violentar. Hacia el interior de las familias tampoco se tiene como este tema dominado. Por lo tanto, es muy difícil aún enseñarle a los hijos cómo llegar a acuerdos sobre ciertos temas. Las discusiones y peleas entre los hermanos es algo que se da, por inercia se da en las familias. El asunto, o donde yo veo la complejidad, es que no se da lo otro, la parte de la reconciliación. El común denominador que pudiéramos asegurar que hay en todas las familias es que va a haber desacuerdos. Asumir el desacuerdo como un ingrediente que forma parte de la interacción nos lleva necesariamente a cómo resolvemos el desacuerdo. Claro. Deja de educar a tus hijos por el rol o el lugar que ocupan dentro de la casa, sino como si fueran hijos únicos. Cada uno de los hijos tiene que aprender las mismas cosas, no importando si es el grande, si es el mediano, si es el pequeño. ¿De verdad que tu hijo parece un adulto chiquito? Mira cómo cuida a su hermanita. Tan maduro, tan dedicado. Hasta parece su papá. ¿Y dices que nunca se pelean? Qué papás tan suertudos de tener un hijo así. Papá, mamá, pongan atención, porque otra forma de expresar la agresión en contra de un hermano sin aparentemente generar grandes problemas es cuando se usa la represión. Y te preguntarás, ¿cómo es que se puede expresar el enojo en contra de un hermano si precisamente ese enojo se está reprimiendo? Es más, ¿no es mejor reprimir el enojo? Fíjate bien, cuando por educación no podemos expresar nuestro sentimiento de injusticia, enojo o furia, cuando las personas no podemos decir ni con palabras ni con acciones que estamos molestos, lo que usualmente hacemos es reprimir todo el malestar hasta llegar a convencernos de que no sentimos ningún tipo de sentimiento negativo. Sin embargo, por mucho que lo intentemos, ese enojo siempre está al borde de explotar, y eso genera ansiedad, irritabilidad y malestar. Es decir, nos convertimos en los hermanos modelos, cuidamos a nuestros hermanos casi como si fueran nuestros hijos, nos convertimos en los hermanos maduros, cuidadosos, cariñosos, pero en el fondo, la ira siempre está al borde de salir. ¿Con qué frecuencia te permites platicar con tus hijos para conocer sus emociones? ¿Les permites expresarlas y darles buen cauce? Muchísimas gracias, esta cápsula está muy bonita. Y bueno, yo creo que es bien importante también saber que sí hay hermanos que se llevan bien, ¿eh? Porque como me decía ahorita Rosario, no me dice, se quedan callados porque está mal. Si hablan está mal. No. También hay hermanos que se llevan muy bien y que se quieren mucho. Oigan, quedó una llamada pendiente. Sí, bueno, es que les estaba leyendo esta llamada en donde nos dice que su hermana, que su mamá prefiere a la hermana mayor y dice por razones de dinero se ha causado una ruptura. Y esta hermana toma, usa drogas, ha cometido fraudes, se hace mártir, la mártir, y mi mamá siempre está del lado de ella. Y luego nos dice, yo soy católica, estoy tratando de acercarme a ese ser poderoso para que me ayude a perdonarlas a las dos. ¿Qué me pueden recomendar las especialistas? Y también un tuit que les quería compartir es este que dice, es que esto se crea en ocasiones por una idea que uno se hace de uno mismo. Yo tuve una mamá muy exigente con mis hermanos mayores y fue menos dura con los más chicos y por ahí se generó una situación, pero no fue mi culpa nacer después de ella, ¿o sí? Y pues se refiere mucho a las situaciones en donde también qué tanto influye la propia percepción que tengo yo de lo que está sucediendo, qué tan real es que mi mamá me quiere o no me quiere o me quiere más que a otro.
Claro, Híjole, mira, eso qué difícil responder esa pregunta. bueno, creo que lo principal también hay que entender que vamos a ver como distintas manifestaciones de estos problemas, ¿no? Si no es el dinero, es la herencia; si no es la herencia, va a ser el cariño; si no es el cariño, el simple trato. ¿Eso qué significa? Que la rivalidad va a estar ahí, solamente va a adquirir como matices, ¿no? No tiene que ver en realidad con estas cuestiones, sino la raíz de estas cuestiones son la atención o la demanda de cariño, de afecto que yo sentí que no me dieron, ¿sí? Y eso tiene que ver con esa percepción, porque literalmente puedo haber tenido la mejor madre que me procuró, que me dio, pero para mí no fue suficiente. Yo quería más, y entonces mi percepción va a ser, no me dio, a mis hermanos les dio más, o sea, aun cuando en la realidad fui el mejor atendido, mi necesidad o mi voracidad de afecto va a crear mi percepción de que no fue suficiente. Entonces también tendremos que ver esta otra parte interna de que a veces nuestra percepción juega un rol importante en no haberme sentido lo suficientemente atendido o lo suficientemente querido. Por un lado. Y por el otro también, muchas veces los papás saben y conocen cuáles son los alcances y las necesidades que tienen determinados hermanos. Y a veces saben perfectamente que este hermano es mucho más fuerte emocionalmente y tolera más que el otro. Sí, o sea, tampoco veamos como solamente el aspecto negativo. Es decir, si de pronto tu papá en ocasiones fue un poco más estricto, un poco más duro contigo, tendremos que voltear a ver también qué le hizo ver o qué vio nuestro padre o nuestra madre en nosotros, que de pronto con nosotros fue más duro. O sea, yo ahora puedo comprender que conmigo quizá me castigaban más, me llamaban más la atención, porque también yo era un demonio, ¿no? En comparación con mis hermanos que de pronto a lo mejor obedecían a la primera y yo hasta andaba brincoteando, bueno, pues sí, seguramente a mí me regañó más, pero también tiene que ver con esa cuestión interna, es decir, con cómo soy yo y lo que yo estoy proyectando hacia el exterior y cómo mi padre o mi madre tuvieron que haberse hecho de herramientas para o sancionarme o ponerme un límite más fuerte o darme menos porque yo de pronto era el que pedía más, el que exigía más. Esta otra parte que muchas veces no vemos y que solamente vemos en cuanto a lo que al otro le dieron y lo que a mí no me dieron. Claro, no hago la valoración desde mí, ¿no? Exacto. Oigan, tenemos otros 2 testimonios que me gustaría escucharlos. Adelante, por favor. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Yo milito en el Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Y bueno, quiero recordar cuando mi hermano el más pequeño nace, le detectan un problema en el corazón, le dan muchas atenciones, lo llevan al hospital, lo apapachan, y entonces yo empiezo a sentir mucho rencor por todo eso, porque creo que a mí nunca me dieron esas atenciones, que nunca recibí esos afectos, y empiezo a sentirle mucho odio, ¿no? Y de ahí yo me continúo. Pero viene una parte para mí de venganza. Cuando él tiene más o menos unos 10 años, yo ya estoy en la secundaria, le cuesta mucho trabajo estudiar, entonces me adjudico corregirle, enseñarle. Entonces yo me sentaba con él y pues le empezaba a corregir, nada más que le daba una manoterapia, ¿no? Entonces, pues le daba pellizcos, mis papás no se daban cuenta, simplemente escuchaban que yo le gritaba y le decía que cómo es posible que no entendiera, pero ellos no se daban cuenta que del maltrato físico que yo les... Tenía mucho cuidado de que no se dieran cuenta, ¿no? Y bueno, él pues después crece y, como decían, pues se hace fuerte y además es muy violento, bueno, después se hace muy violento. Y en una depresión que yo tengo, yo creo que se aprovecha él y entonces empieza también a a aplicar la manoterapia. Así es, sí, ya después surge esa situación. ¿Hoy cómo están ustedes dos? Mucho mejor, gracias precisamente a yo militar en esta terapia. Él sigue teniendo actitudes muy violentas, pero bueno, yo he aprendido a evadirlo, he aprendido a no enfrentarlo. Y bueno, pues para pelearse siempre se necesitan dos y definitivamente eso a mí me ha ayudado. Creo que él ha tenido, pues en algunos momentos, pues he podido, cuando lo veo más tranquilo, le digo, oye, te invito a comer, vamos a platicar. Hasta
en esos momentos, pues sí aprovecha la situación y hasta se ha desahogado conmigo. Ahí lo tengo a mi hermano llorando junto a mí, pero pues bueno, eso me ha ayudado a tener también, pues eso, una mejor relación con él. Muchísimas gracias por platicarnos tu testimonio. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Pues yo quisiera rendir mi testimonio y es muy duro. Hemos pasado por muchísimas cosas. Yo creo por lo peor que se puede pasar en una rivalidad entre hermanos. Porque aquí lo triste es que ha venido desde los padres. De que, por ejemplo, cuando mi padre conoce a mi madre, ella ya tenía un hijo que al parecer fue el amor de su vida. Pero esta persona parece que ya estaba ocupada. Y pues, como siempre pasa, no se pudo hacer cargo de ella, pero sin embargo ella, como fue hijo del amor de su vida, vuelca todo el amor hacia él, todo que es lo máximo, es lo mejor del mundo. Inclusive que por eso siempre llevan una rivalidad hasta los padres, de que siempre mamá le recalcaba que aquel era güero y mi papá era moreno, más bien hasta lo decía de forma despectiva. Mi primer marido era güerito y tú eres prieto. Entonces, de ahí viene también de que tenemos hijos así, algunos blancos y otros morenos. Del segundo matrimonio, ¿cuántos son ustedes? De mi papá. Aquí la tristeza es que fuimos 10 hijos en total por todos. Del que se sabía que no era hijo de mi papá era el primero. Pero ya después, por lo mismo de que ya siempre fue una muy mala relación entre mi papá y mamá. Entonces, lo increíble es que ya después, mamá por lastimarlo, ya en la rivalidad se buscaba lastimarse mucho. Y ya ahora pasa con los hijos. Por ejemplo, mi papá tenía una hija que quería mucho y le dice, ¿sabes qué? Que ella no es tu hija, es hija de un volado, en un pleito para lastimarlo. Y por ejemplo, mi papá vuelca su cariño hacia la más grande. Y mamá, por lastimarlo, lastimaba siempre a la hija, al grado de que a los 12 años la corre de la casa. Y tú eres amante de tu padre y no te quiero aquí. Y la corre. Entonces, hemos pasado por cosas durísimas. Durísimas. Entonces, por ejemplo, el segundo hijo, que también mi papá lo quería mucho, mi mamá también le agarró mucho odio, porque mi papá lo quería. Ok, vamos a ver qué nos dicen. Ya, sí. Muchísimas gracias, sí, por el tus comentarios y sí, muchas historias muy duras. Creo que tenemos aquí los dos ejemplos, ¿no? De una rivalidad por una percepción de una falta de atención que no necesariamente fue así, sino que fue tal vez algo más sentido, más vivido en el primer testimonio. Y en un segundo testimonio que hay una realidad de una diferencia y de una preferencia y de un maltrato hacia unos y de un buen trato hacia otros, ¿no? Me parece muy claro ese ejemplo, sea real o sentido vivido. El caso es que se vive una rivalidad y un celo hacia y en el primer caso, que es bueno, pues algo que los papás realmente no tienen mucho que hacer, porque bueno, si el hermano está enfermo, lo tienen que llevar al hospital, tiene que estar con él acompañándole. ¿Cómo le ayudo a mi hijo, yo, si estoy en una situación similar, a entender que no lo estoy haciendo a un lado, sino que simplemente su hermano necesita otras atenciones? Es que en un plano racional eso se puede llegar a entender fácilmente, pero el tema es emocional. Y ahí no solamente son las palabras, sino tendríamos que ir a lo que hablábamos hace rato, a hablar, a hacer. La validación juega un papel importante, ¿no? O sea, entiendo cómo te sientes y te escucho y en tu lugar me sentiría igual. No cambia la realidad, tengo que seguir atendiendo al que tiene el problema en el corazón. Tiene que seguir pasando. Pero el saber que mi emoción es validada en lugar de anulada porque entiende cómo tu hermano, ¿no? Hace que muchos niños digan, yo también quiero tener un problema en el corazón. Claro. O sea, oye, y un poco también a veces los papás no nos damos cuenta que los aislamos para protegerlos. Integrarlos sería importante, Rosario, o sea, sí que acompañen al hospital, que acompañen en la enfermedad, un poco para esta integración. Sin duda, y también lo contrario. O sea, creo que ven y a lo mejor un día cada determinado tiempo ven y mira, esto es lo que pasa a tu hermano y por eso tenemos que venir. Pero también hay un poco cuando el hijo con el problema pide algo y es,
permíteme tantito, estoy terminando de ver con lo de tu hermano, porque a veces este problema del corazón se personaliza, ¿no? Y entonces ya el niño ya no es un niño, ya es un corazonzote, ¿no? Entonces cada cosa que pide, espérame, porque tu hermano quiere agua. Al que no tiene problema en el corazón y que se supone el más fuerte, entonces se le desatiende en sus necesidades. Así es, así es. Entonces creo que el acompañamiento de la validación es muy importante. Hace que las cosas se pongan en otro lugar. Yo quisiera agregar algo y tiene que ver con este ser adulto. De cierre, porque ya es el final. Con este ser adulto. Nos volvemos muchas veces emocionalmente pasivos. Cuando somos adultos tenemos que ir buscando la ocasión de diversificar las fuentes a través de las cuales vamos a recibir emoción, porque si se la sigo cobrando a mi mamá de 90 años, híjole, pues ya me llevó el tren, no me lo va a dar. Qué importante. Yo creo que sí, hacernos responsables, ¿verdad? Hacernos responsables. Pues bueno, les doy las gracias a los cuatro. Gracias por haber estado aquí. Gracias por toda su expertise. Gracias, mi Sandy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias al público. Y bueno, yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Quédense con nosotros en la programación de Canal 11. Hasta luego.